Hola, bienvenidos sean todos a la Granja Humana MX. Una vez más, traemos un tema actual. Es sobre los trabajólicos o estos workaholics. ¿Tú te consideras a alguien que es adicto al trabajo? ¿Pasas más de 10 horas por día a la semana trabajando? ¿Trabajas de lunes a sábado, de lunes a domingo? Cada vez tienes, menos contacto con tu familia, con tus amigos, tiempo de esparcimiento, tiempo con tu pareja y demás. Pues bien, hay diversos motivos por que la gente trabaja. Las preguntas son infinitas. Nos podemos hacer 1001 preguntas y no acabaríamos este videoprograma de por qué la gente trabaja tanto. Durante las últimas 3 décadas, varios investigadores alrededor del mundo han indagado en el área del estrés laboral y de varias variables que generan estas formas de comportamiento en las personas, que bajo diferentes circunstancias se reciben distintas nomenclaturas, en las que se incluyen adicción laboral, obsesión o pasión por el trabajo, entrega o síndrome de la alta productividad, y que en cada uno de los casos hay una relación directamente proporcional con altos niveles de desempeño. De esta manera, es como se les define a estas personas, ¿no? Workaholics, trabajólicos, estas personas que en aras de mejorar su estatus en el trabajo, el subir un peldaño más, el buscar un reconocimiento laboral, empiezan a descuidar aspectos sociales, familiares e incluso su propia salud. ¿Quién no ha conocido a estas personas, no? Incluso, yo creo que varias personas de ustedes. Yo en este momento sí no me puedo considerar una de ellas, pero hay gente que empieza a descuidar todo, sus relaciones maritales, sus relaciones de pareja, sus hijos, su familia, e incluso empiezan a tener pensamientos obsesivos, abandonan actividades lúdicas, sociales, familiares o conyugales. De acuerdo con la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en este país, en México, somos uno de los que más trabaja en el mundo, sino que el país que más trabaja en el planeta, más horas de trabajo tiene, pero el que menos productivo de todos esos países miembros es. Imagínense, trabaja la gente en promedio más de 50 y 60 horas por semana. Muchos a veces dicen, wow, es que trabajo 5 días a la semana, 8 horas diarias, y que son 40 horas, ¿no? Y esto es, por así decirlo, muy normal. Pero aquí en México hay mucha gente de oficina, mucha gente que trabaja en diversos servicios, en diversas maquilas. Y esto de 8 horas, para los jefes es risorio, ¿no? E incluso para las personas que trabajan ahí. No hay hora de salida por lo general. Y si tú te quieres ir temprano, es una súper ofensa, ¿no? Es como que no estás de acuerdo, que no te gusta tu trabajo, ya está sobreentendido que no vas a durar, ¿no? No vas a durar en el trabajo porque te estás queriendo ir temprano. Necesitas hacer horas nalga. Eso, lo llamado horas nalga, ¿no? Hay muchas temáticas con respecto a esto de la productividad, ¿no? Porque hay países en los que trabajan 6 horas. En promedio se puso en algunos países europeos esta dinámica de hacerlo de solo 6 horas al día. ¿Para qué? Para que la gente fuera más productiva, para que tuvieran tiempo de esparcimiento con su familia y demás. Creo que el experimento no les funcionó mucho, pero sí, la gente necesita tener una vida, ¿no? No tienen que estar todo el tiempo ahí, al trabajo, ¿no? Y lo que está fomentando esta conducta, conducta consuetudinaria de todos los empleadores, de las empresas, se empieza a volver tóxica. Los jefes, las empresas, y a la gente le empieza a dar esta manía, ¿no? Porque empieza a ser un trastorno psicológico que le empieza a meter a la gente esto, ser adicto al trabajo. Y al final, todo esto, ¿qué es lo que lleva? Pues que se empieza a confundir lo que es cantidad con calidad. Porque cuando una persona trabaja más de 8 horas, ahí están los estudios.
de que no vas a ser más productivo. Por el contrario, hay una campana de Gauss en el que tú cuando llegas al trabajo pues empieza, ¿no? Vas bajando, pero vas subiendo poco a poco, conforme va pasando el día. Pero cuando empiezan a llegar las horas de comida es cuando empieza a bajar la productividad. Entonces necesitas tener un pequeño descanso. Después de esto, baja un poco más, pero vuelve a subir. Ahí, después de una hora después de la comida, empieza a subir otro poquito. Pero después va bajando. No importa qué tantas horas más tú le quieras dar, la persona ya no va a ser productiva, no va a estar con todo su razonamiento, con todas sus aptitudes, mentales en la atención al trabajo, porque le va a empezar a aburrir, le va a empezar a ser tedioso, o se va a empezar a equivocar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando trabajaba, la primera administración en la que yo estuve era magnífica, ¿no? Pero sí, el área donde yo entré por primera vez era de primer contacto con la gente, ¿no? Entonces, cuando llamaban las empresas y todo, teníamos que estar muy pendientes para otorgar apoyos, para darles lo que tenía que ser la normatividad para que pudieran ser acreedores a X cantidades de apoyo, porque no pasaban sus reembolsos, etc. Entonces, de cierta manera, empezamos en un momento en el que se empezó a migrar, que todo antes se hacía a mano, por así decirlo, ¿no? En Excel, en hojas ahí, apuntando datos, y después se empezó a migrar a un sistema ya un poco más automatizado, más amigable, pero fue un caos porque todo el mundo nos bombardeaba con diferentes peticiones y demás. Entonces, la persona que nos tenía pues en supervisión, la que nos decía cómo hacer todo bien, la que tenía la película más fresca en la cabeza, era una workaholic. Porque ella lo que quería era subir de puesto. Llegaba temprano, como una hora antes de la entrada, empezaba a ordenar todo lo que podía del día. Se iba como 3 horas después incluso, ¿no? Nuestro horario era de 9 a 6 de la tarde. Pues ella se iba 9:30, 10 de la noche, porque estaba todavía completando, estaba viendo cómo hacerlo, quería entregar todo perfecto, pero ¿qué es lo que pasa, no? Su salud empezó a menguar, tenía un comportamiento obsesivo compulsivo, incluso me acuerdo que hubo un temblor muy fuerte en esa parte en la que estuve trabajando. Creo que fue en el 2012, inicios del 2012, me parece que fue febrero, y fue como de 7.2, imagínense, ¿no? Cuando empezó el temblor, que se empezó a sentir muy fuerte, nos dijo, si tienen mucho miedo, si quieren salgan, pero mejor sigan trabajando. Imagínense. No, yo boté todo y salí, ¿no? Porque realmente, ¿quién en su sano juicio se queda en un edificio cuando está temblando y con esa magnitud? Pero bueno, es solo un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, se puede decir que los estudios de la adicción al trabajo es un tema relativamente nuevo. Esto se remonta por ahí de la década de los 80 por medio de un antecedente llamado síndrome de Karoshi o de fatiga crónica. Y aunque los análisis oficiales se remontan a las décadas de los 80, fue el psicólogo estadounidense Wayne Oates quien inició con las indagaciones relacionadas con la adicción al trabajo a finales de la década de los 60 y que la definió como aquella necesidad incontrolable de realizar excesiva e ilimitadamente acciones ligadas a la actividad profesional. Posterior a estos estudios, pudo publicar su primer libro, que habla abiertamente de la adicción al trabajo, que estaba titulado como Confessions of Workaholic y que es traducido al castellano como trabajólico. Pero ¿qué es en sí un trabajólico? ¿Qué es un workaholic? En primer lugar, es un poco difícil a veces dar un diagnóstico certero de quién es un adicto al trabajo, porque según los especialistas y a diferencia de otras patologías adictivas, esta dependencia encuentra un consenso social y familiar que se apoya y promueve esta adicción. Es decir, que está bien visto en tu trabajo que seas adicto a este. Está bien visto para tu jefe que tú llegues temprano, que tú te vayas tarde, que tengas todo arreglado antes de que te lo pidan, ¿no?
por un lado está bien, ¿no? Empoderar a los empleados a que hagan, pues, labores por su propia cuenta, que no les tengas que estar diciendo. Pero por otro está mal que tengan que estar utilizando sus horas de vida, su tiempo para dedicarle a su familia, para ir a hacer ejercicio, para leer, para lo que quieran, ¿no? Esparcimiento a fin de cuentas. Está mal que dediquen este tipo de horario al trabajo. E incluso hay países en Europa en donde está ya prohibido que la gente reciba correos electrónicos de las empresas. ¿Por qué? Pues porque las empresas de repente mandaban correos, bomberazos y oye, tienes que hacer esto, tienes que resolver este problema con estos clientes o sucedió tal cosa, ¿no? Entonces, cuando tú estabas en el cine o si estabas haciendo N cantidad de cosas, si te llegaba este mensaje de tu empresa, ¿qué es lo que pasaba? Pues que tenés que regresar y empezar y resolver todo el bomberazo que había, ¿no? Este problemón de la empresa que a ti te requerían y que te mandaban un correo. Esto se prohibió precisamente porque empezaba a causar serios problemas en las personas. Yo recuerdo que de repente, en ese tiempo, en esa área donde yo estaba, mandaban bomberazos, eran días no laborables y yo realmente ni los pelaba, no me importaba, decía, es mi fin de semana. Ya trabajé, estuve del tingo al tango, estuve trabajando mucho más de lo que debía. Dije, ya, es mi fin de semana. Y cuando me decían, oye, ¿por qué no checas? Pues es que ¿quién abre el correo del trabajo, no? En fin de semana. No, es que tienes que estar pendiente. Afortunadamente me pude mover a un área mejor. Pero sí, yo vi con mis compañeros, excompañeros de esa área, que empezaron a tener estas situaciones de nervios, de que se empezaban a enfermar, que estaban muy alterados, por lo mismo, por los jefes, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar a eso. Vamos a seguir analizando esto. Miren, aquí estamos analizando lo que dijo para el CONACYT el doctor Adriano Cano. Él es especialista de la clínica de la Universidad de Navarra. Y él mencionó en una entrevista para esta dependencia federal de México que una persona adicta al trabajo se caracteriza fundamentalmente por dedicar mayor tiempo de lo necesario a las tareas laborales. Según la Organización Internacional del Trabajo, alrededor del 30 al 35% de los empleados del mundo es workaholic o trabajólico. Y el resultado se determinó por el análisis de las horas de trabajo de las personas encuestadas. Imagínense, casi más de un tercio de la población mundial es adicta al trabajo. Y yo creo que no es porque la gente quiera. ¿A quién le va a gustar estar ahí picando piedra todo el tiempo, no? Porque por lo general, tú vendes tu mano de obra, vendes tu fuerza laboral para obtener una remuneración para diversas actividades, ya sea para dedicarlas a tu familia, para los gastos del día a día, para ahorrar y poner un negocio, lo que sea, ¿no? Pero, en verdad, ¿a quién le va a gustar estar todo el día ahí, no? Y hay gente que se ve bien, que dicen, oye, qué bien, qué responsable, porque estás ahí todo el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esa persona empieza a dejar sus actividades cotidianas, ¿no? De salir con los amigos, de ir de vacaciones, de pasar tiempo con su familia de calidad y estar pegado siempre en el celular, esperando a ver si le llegó un correo de la empresa. Eso está mal, es como cualquier adicción, ¿no? Que en el momento en el que empieces a dejar actividades cotidianas por causa de esto, es cuando se vuelve una adicción mala. Es aquí lo mismo el trabajo, ¿eh? Ahora, la doctora y coordinadora del área de psicología organizacional de la UNAM, Erika Villavicencio Ayub, mencionó en una entrevista que el perfil de un trabajólico es variado, pero generalmente tiene el llamado perfil tipo A. Esta explica que las personas con este tipo de perfil son aquellas más competitivas, perfeccionistas, tienen problemas con delegar obligaciones o trabajar en equipo. Pueden llegar a tener 2 empleos o a combinar el estudio con el trabajo. Esto se da mucho en estudiantes que están acabando de salir de la universidad, ¿no? O que están en aras de terminarla. ¿Por qué?
Pues porque están saliendo, porque tienen la energía, porque quieren incrementar la valorización de su fuerza laboral. Es decir, se estudian una especialidad, una maestría, un doctorado o un diplomado en lo que sea, en un área en la que estén trabajando. Entonces, ellos, imagínense, de tener que trabajar, tienen que moverse al área de estudio, tienen que aparte hacer tarea, estudiar. Imagínense cómo acaban estas personas, ¿no? Por un lado, cuando eres joven lo puedes hacer, pero el problema es cuando tus nervios se empiezan a alterar, cuando empiezas a dejar de hacer actividades, cuando no puedes rendir tanto en tus estudios como en tu trabajo. Y a algunos compañeros les pasó, ¿no? Que estaban estudiando a la vez una maestría, que es muy pesado. Yo estuve estudiando un posgrado, una especialidad, y no era tan pesado como una maestría o un doctorado, que ahí sí tiene que, de hecho, para estudiarlos te dicen, tiene que ser tiempo completo. Y mucha gente miente, ¿no? Porque se mete a trabajar y aparte miente y se mete a la maestría, al doctorado y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque también te dan una beca. No a todos, pero a varios que logran hacer una beca CONACYT, una beca que les dan de parte del gobierno de alguna institución. Puedes cursar la maestría y te dan una determinada cantidad, ¿no? Más tu trabajo, y la gente dice, bueno, sí puedo, estoy joven. Pero al final, ¿qué pasa? Se empieza a transformar en workaholic. Ahora, estas personas tienden a ser individualistas, obsesivos, y además de que hay una serie de conductas que se van sumando, como el consumo de cigarro o de alcohol, mala alimentación y entre otras características que buscan no distanciarse de la actividad laboral. También hay mujeres que son amas de casa y que además tienen trabajos fuera del hogar. Este tipo de personas suelen descansar poco y trabajar más de su horario normal, en su tiempo libre o vacaciones, y no pueden desconectarse de su trabajo ni siquiera en la enfermedad. Aquí mi madre era es una persona súper activa hasta la fecha, ¿no? Ella nos crió, a mis hermanas y a mí, somos 3, pero yo me acuerdo que ella siempre estaba movida, ¿no? Tenía que ir al trabajo, ella es odontóloga, y aparte luego tenía que venir con nosotros, cuidarnos, sacarnos a pasear, lavar la ropa. No, era increíble la cantidad de trabajo que ella tenía, la cantidad de trabajo que bueno, hasta la fecha ya no, porque ya afortunadamente todos sus hijos ya volamos del nido. Pero sí, no, antes incluso fue un poco difícil ya el momento de abandonar la casa, ¿no? Porque sí se quedaba como que, ¿y ahora qué hago, no? Estaba siempre activa, de arriba para abajo, que tendiendo las camas, que lavando la ropa, que cocinando y esto, ¿no? Y a veces para nosotros fue como, para mí, por ejemplo, adaptarme, ¿no? A la vida fuera de casa. Empezar a tomar ciertas actividades de casa, porque antes pues yo no las hacía. Mi madre, por el ritmo de vida, por esa hiperactividad que tenía, lo hacía y no nos exigía de cierta manera que tomáramos todo esto, ¿no? Y lo hiciéramos, sino que ella las hacía y subía y bajaba y subía y bajaba. Era una casa de 3 pisos, imagínense, 3 hijos y sí, no, era... hasta te estresabas tú, ¿no? De esa obsesión por la limpieza, esa obsesión por tener todo de una manera que a ella le gustaba, más aparte de su trabajo. Luego ella tenía el consultorio en casa y imagínense, timbre, teléfono, pacientes, esto, el otro. No, era increíble. Y aparte luego las labores de casa. Era increíble. Pero bueno, o sea... afortunadamente ya no le damos dolores de cabeza. Y sí, se empezó como que su ritmo de vida ya empezó a bajar, ya empezó a tranquilizarse más. Porque antes era del tingo al tango, ya es esto, ¿no? Es el workaholic, son conductas que se van empezando a meter en tu psique, a meter en tu forma de vida, en tus nervios, en cómo actúas. Estos trastornos obsesivo-compulsivos te van modificando y van pues afectando tu vida.
Por ejemplo, Brian Robinson, el psicoterapeuta y autor de numerosos libros basados en el estrés laboral y trabajolismo, define la adicción al trabajo como un trastorno obsesivo-compulsivo que se manifiesta en la forma de exigencias autoimpuestas, inhabilidad de regular los hábitos de trabajo y una sobregratificación que llega al grado de excluir casi todas las demás actividades de la vida. Robinson menciona que en el artículo publicado en The New York Times que básicamente hay 4 raíces de la adicción al trabajo. Se empieza desde la infancia y busca compensar la idea de sacar de pobre a la familia y argumentos similares. Culturalmente el trabajo es visto como sufrido y los factores sociales refuerzan su desarrollo. Sí, efectivamente, ¿no? Mi abuelo, él, de parte de mi madre, claro, él era doctor. Él fue doctor, él vino de una familia humilde, empezó desde abajo, pero siempre él quiso estudiar, él quiso sacar a su familia adelante, ¿no? Es como explica aquí, ¿no? Desde la niñez, siempre su vida fue trabajo y trabajo y trabajo para poder sacar a todos sus hermanos. Eran muchos hermanos, a sus hermanos adelante para que estudiaran. Él se acercó a una fábrica para platicar con el dueño y decirle, oiga, yo quiero estudiar medicina, pero mire, aquí están las notas de todos los años que yo he cursado. Unas notas increíbles. ¿Y sabes qué le dijo el dueño de la empresa? Dijo, aquí están los libros. Cuando termines, entrégame las notas y veremos. Bueno, terminó el primer año escolar, entregó los libros impecables, sin tachaduras, sin enmendaduras, nada malo. Y aparte le entregó las calificaciones con excelencia. Y dijo, estos libros que los utilice otro estudiante como yo, por favor. Y le dijo esta persona, ¿sabes qué? Aquí están los libros del próximo año. Y así estudió él. Y sacó a su familia adelante. Luego formó a mis tíos, a mi madre. Y en una cultura similar, ¿no? De estudio, de trabajo. Yo creo que por eso siempre fue un poco rebelde desde pequeño, ¿no? Porque siempre me decían, no, mira, todos tus tíos sacaban 10 y 10 y excelentes calificaciones. Y yo era súper rebelde en la escuela, ¿no? Me dejaban un sinfín de tareas y no las hacía. Realmente yo quería estar jugando, yo quería estar divirtiéndome. Y ya no fue tan estricta mi madre conmigo, ¿no? Como lo fueron con ella. Y esa cuestión de estar siempre, pues, trabajando, haciendo actividades, no se me impuso tanto a mí, ¿no? Sí me daban mis jalones de orejas, sí me regañaban y todo, y me decían, no seas baquetón y demás. Pero bueno, agradezco eso porque ahora soy la persona que soy, ¿no? Gracias a toda esta disciplina, pues, he tenido una disciplina financiera, he podido acabar la universidad, la especialidad y actualmente ya tengo mi empresa. Pero sí fue difícil, ¿no? Porque mi personalidad sí no era similar, no era como la de ellos. Y de cierta forma, pues actualmente, ¿no? Sí me costó un poco de trabajo, ¿no? De cuando yo me emancipé de casa y empecé ya a trabajar, a ganarme la vida y todo, y empiezas a conocer gente, empiezas a conocer pues nuevas formas de trabajo y demás, y como que a veces dices, oye, ¿por qué la gente es tan irresponsable? O ¿por qué de repente pues no ven más allá de las narices? Hacen cosas que dices, ¿por qué, no? Y es por esto, porque vas con un ritmo muy perfeccionista, vas con un ritmo de alguien, ¿no? Que te va marcando de cómo deben de ser las cosas, cómo deben de funcionar, que está bien visto que tú seas así, que estés pues en el trabajo, en la responsabilidad 100% del tiempo, y te va estresando y al momento en que chocas con gente que no es así, empiezas a decir, el mundo no es como lo decían, ¿no? Y aquí a lo que vamos es a los jefes tóxicos. Pero esto lo voy a tratar el día de mañana. Hoy nada más quería tocar pues una superficie de lo que es el trabajólico y cómo es que todos estos rasgos de fenómenos obsesivos compulsivos que empiezan a salir de aquí
se empiezan a contagiar. Y también aparte, cómo la gente, ya vimos, más de un tercio de la población mundial es adicta al trabajo. Yo creo que un país que es realmente, yo creo que más de la mitad de su población es adicta al trabajo es Japón. Solo vean las tasas de natalidad que tienen. Vean los problemas que tienen de interacción social, en las cuales las personas prefieren estar en la realidad virtual que conectados entre sí de manera física, ¿no? Que vayan a un bar, que vayan a jugar boliche o lo que sea, ¿no? Vemos cómo todos viven en el anime, todos viven en los videojuegos, viven en todas estas realidades virtuales pues, de Facebook, Twitter y demás. Y que hay estudios que demuestran que los jóvenes ahora prefieren, pues, pedir una muñeca, una muñeca inflable o así, a tener una novia. Porque tienen miedo a la interacción social, porque tienen miedo, pues, a no dar el ancho como personas, porque están tan inmersas en su trabajo, en los estudios, y allá es una cultura, pues, yo la respeto mucho por lo mismo, ¿no? Porque como les comentaba, yo crecí en una familia que aprecia mucho esto, la responsabilidad y el trabajo. Y entonces en Japón es así. Y la gente tiene que estudiar mucho, ser de excelencia, tener mucho trabajo, estar metidos e inmersos en eso. Y así no, por algo son una potencia mundial, ¿no? Son la segunda economía más grande del mundo. Y, y vean lo que le está pasando a su población, ¿no? Estos fenómenos de la natalidad, estos fenómenos sociales, son un problema, se convierten en un problema a la larga y empiezan a ser problemas sociales por el estrés social que se vive, ¿no? Aquí en México, en la Ciudad de México, se vive con un clima muy así, ¿no? Mucho estrés, porque siempre es a la carrera, a ver si ganas un lugar en el transporte público, a ver si llegas temprano, porque el tráfico en el transporte privado es horrible, a horas pico parecen estacionamientos todas las calles, a ver si alcanzas estacionamiento aparte, porque ya hay un problema muy grande aquí en la ciudad, una mala planificación, porque no se alentó el transporte público, sino que se dio más vía al transporte privado, ¿no? Que cada quien se rascara con sus uñas, pero el problema fue que hay coches y coches y coches, pero no hay estacionamientos, no hay la suficiente infraestructura para que pueda la gente estacionarlo, tanto en viviendas como en parques y demás áreas, ¿no? Hay un gran problema, que eso yo creo que lo vamos a tratar más adelante, pero bueno, lo que quiero llegar es esto, que esta enfermedad de la adicción al trabajo, el workaholic, es contagiosa. Es aparte algo que se premia socialmente y que a la larga van a empezar a premiar en nuestra salud, en nuestra vida personal, en familiar, con amigos y demás. Y el problema aquí, como lo vimos, es que se empiece a volver una forma cultural bien vista, ¿no? Por la gente, porque ¿qué pasa cuando las empresas te quieren ahí siempre, ¿no? Aunque no estén ya haciendo nada, pero te quieren ver horas nalga. Es horrible, ¿no? Es horrible. Y ahí a lo que vamos al programa de mañana es esto. A los jefes tóxicos. Porque yo recuerdo en el área que yo me fui, que subí en el trabajo, en un principio la administración era genial. Te empoderaban, no se trataban por títulos, no había esas jerarquías de que no le podías hablar a un mando superior, etcétera, ¿no? Bueno, viene la nueva administración, entonces cambia totalmente todo. Entra una jefa tóxica a mi área y bueno, ahí es donde empiezan muchos problemas y les voy a contar el día de mañana de qué va esto, ¿no? Esta toxicidad y adicción al trabajo generalizado, cómo estos jefes empiezan a volver tóxico el ambiente. Del área que yo me moví, la supervisora era una persona tóxica, workaholic, pero empezaba a destruir el ambiente. Es lo que les dije de mis ex compañeros de esa área, que se enfermaron de nervios, se enfermaron de
de salud también. Estaban, pues les enfermaban del estómago, que se enfermaban de gripa seguido y demás. Es por lo mismo, ¿no? Ahora, también vamos a ver con el compromiso o la falsa productividad y la adicción sin remuneración, ¿no? A estas personas que dicen, oye, ¿por qué vas a trabajar si no te van a estar pagando? ¿O por qué haces estas cosas que no te corresponden? ¿Por qué tomas esto que deberías de delegar, no? Vamos a ver eso mañana. Y cómo reestructurar también tu plan de trabajo. Así que, por hoy, ¿qué me comentas tú? ¿Qué ejemplos de adictos al trabajo has conocido? Dímelo, ya sea en tu casa, en tu trabajo o en tu escuela. Dímelo, ¿no? Porque también ha habido esta gente, ¿no? Estos estudiantes que veíamos que hacían de más las cosas, ¿no? Se esforzaban al máximo, entregaban a veces cosas de más. Y está bien, ¿no? Realmente, pues, la gente que quería aprender, que tenía una necesidad por sacar una beca o demás, ¿no? Pero que a la larga se vio afectada su vida, pues, como estudiante, ¿no? Porque no vivió una juventud sana, no vivió de la etapa que tenía que pasar. Y de repente, ¡pum!, cuando salen al mercado laboral, ¿qué es lo que le pasa, no? Tuve varios compañeros que eran así súper matados, súper estudiosos, y que hoy en día terminaron pues no muy bien en el mercado laboral, ¿no? Porque no se supieron adaptar, no supieron vivir el momento que tenían que pasar para crecer como personas y no nada más como estudiantes, ¿no? Hay que tener un balance, un equilibrio en toda la vida, ¿no? Esto se aplica para todas las áreas de tu vida. Equilibrio siempre. Nunca tan bueno, nunca tan malo, ¿eh? Esto es siempre así. Entonces, dime por favor, ¿tú qué ejemplos tienes, no? ¿Y cómo lo combatiste? ¿Cómo te alejaste de esto? O si estás en esta situación, platícanosla, ¿no? Porque puede haber alguien aquí que te pueda dar un consejo excelente para que tú puedas dejar esto. O para que puedas poner una barrera a estas personas tóxicas. Estos jefes tóxicos que en tu trabajo te pueden dañar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo dejamos. Mañana continuamos con esto. Y espero que te haya gustado el videoprograma. Si te gustó, déjanos un pulgar arriba. Compártenos en tus redes sociales. Y suscríbete para que recibas todas las notificaciones al darle en la campanita de aquí arriba, al lado de suscribirse en nuestro canal. De esta manera, cada vez que subamos un videoprograma, por ejemplo el de mañana, te va a llegar la notificación a tu celular si tienes